Que Dios les bendiga, niños. Bienvenidos a una sesión más de nuestro Catecismo Bautista. En este día continuaremos estudiando nuestra lección del día de hoy. Avanzamos con nuestras preguntas y la pregunta de este día es la pregunta número 6 que dice, ¿pueden todos los hombres usar las escrituras? La respuesta a esta pregunta es, todos los hombres no solo están permitidos, sino mandados y exhortados a leer, oír y entender las escrituras. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, si pueden todos los hombres usar las escrituras, es porque en algunas religiones muchos líderes y pastores enseñan que únicamente la cabeza de esa religión y sus sacerdotes son los que pueden leer las escrituras. Iglesias como la Iglesia Católica dice que solamente el Papa y sus cardenales y todos los sacerdotes que derivan de su estructura son los únicos que pueden leer las escrituras. Igual en religiones más antiguas, como del Antiguo Testamento, que es la religión judía, que escudriña acuciosamente todos los textos del Antiguo Testamento y ellos dicen que solo los rabinos pueden leer las escrituras. Igualmente, en las casas solamente los hombres pueden leer las escrituras. Las mujeres no pueden leer las escrituras porque eso es un texto sagradísimo. Pero cuando nosotros estudiamos en nuestra historia, nos encontramos que la respuesta en las escrituras a la pregunta que si pueden todos los hombres usar las escrituras, podemos darnos cuenta que efectivamente las escrituras nos dicen que todos los hombres, sin importar que sea hombre, que sea mujer, que sea niño o que sea niño, todos los hombres pueden y deben usar las escrituras. La palabra nos exhorta y nos anima a que podamos leerla. Entonces, ¿pueden todos los hombres usar las escrituras? Claro que sí. Todos los hombres no solo están mandados, sino que están exhortados a poder leer, oír, orar, entender esta palabra bendita que ha sido dada para nosotros, para nuestra salvación. Y esto no solamente porque yo se lo digo o porque se lo dice cualquier otro pastor, esto porque lo dice en la misma palabra, en la misma Biblia. Nuestras conclusiones y nuestras enseñanzas las sacamos directamente de la Biblia y no de lo que otras personas puedan decir. Y cuando analizamos el texto bíblico nos encontramos con versos como por ejemplo Juan 5:39, que dice Jesús a los fariseos, a aquellos rabinos que pensaban que solamente los hombres podían estudiar las escrituras y que solo los rabinos podían interpretar las escrituras. Él les dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor, ¿verdad? Y cuando dan testimonio acerca de Cristo, nos dice también que Cristo ha llamado a pecadores sin distinción de personas, hombres, mujeres, niños, niñas, los ha llamado al arrepentimiento y los llama así. La manera en cómo ellos pueden ser convencidos o pueden ser movidos por el Espíritu Santo hacia el arrepentimiento es a través de escudriñar las Escrituras y encontrar el testimonio de Jesús para ellos. Lucas 16:29 dice, pero Abraham le respondió, en las Escrituras se les advierte repetidas veces el mortal peligro que corren. Tus hermanos pueden leerlo cuantas veces quieran. Las Escrituras fueron dejadas para nuestra admonición, para que nos demos cuenta que si nuestra confianza no está puesta en Dios, que si Dios no nos ha concedido nacer de nuevo, nosotros estamos en un grave peligro. Y ese peligro es la condenación eterna del infierno. Por lo tanto, la manera en cómo nosotros podemos saber y entender cómo llegar a ese camino de la salvación está en las Escrituras. Así que si nosotros queremos ser salvos, nosotros tenemos que leer, oír y entender las Escrituras. Y esto no es algo que solamente es para los hombres o solamente para los pastores, es para todos los cristianos en general. Finalmente, Hechos 17:11 dice, los bereanos eran mucho más abiertos que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las Escrituras para comprobar si lo que Pablo y Silas decían era cierto.
Estos bereanos eran una iglesia del Nuevo Testamento, del tiempo de los Hechos de los Apóstoles, que recibieron la visita de Pablo y de Silas para ir a predicar a su iglesia, y ellos no se conformaban únicamente con escuchar lo que Pablo y Silas le enseñaban, sino que iban diligentemente a buscar si lo que ellos estaban hablando estaba contenido en las Escrituras para determinar si era cierto. Esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad que ahora tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Todos los hombres son mandados y exhortados a leer, oír y entender las Escrituras. Así que leamos las Escrituras y escudriñemos lo que dice en ellas para nuestra propia salvación. Que Dios les bendiga y a continuación pasamos a nuestra lección del progreso del peregrino.